¿Sabes qué nos depara el futuro económico y cómo nos pueden afectar las elecciones de Estados Unidos y la reforma del Poder Judicial? El día de hoy tenemos una entrevista extraordinaria. Nos acompaña Nicolás Eguiarte. Él es director de Desarrollo de Negocios de Banco Base y es además egresado de Finanzas de la Universidad Panamericana, más de 15 años de experiencia en el sector bancario, y nos da mucho gusto de que nos acompañe aquí en Aldea Financiera y le damos la más cordial bienvenida. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Roberto, muchas gracias por la invitación, un gusto, y además estar en mi alma mater. Muchas gracias. Sí, aquí la Universidad Panamericana que nos abrió las puertas el día de hoy para poder tener esta entrevista. La verdad, yo también muy contento. Yo también, como sabes, soy egresado aquí de la UP, así que bueno, aquí entre egresados de la universidad nos veamos, ¿verdad? Sí, ya, muchas gracias. Oye, me gustaría pues al trancazo, como dicen, estamos arrancando la administración nueva aquí en nuestro país. ¿Vamos a tener o se prevé que tengamos algún movimiento económico brusco? No, mira, creo que todos los cambios de gobierno siempre generan mucha incertidumbre para las empresas, para las personas. Antes en nuestro país, como recordarás, bueno, a nosotros no nos tocó, pero cuando había elecciones federales en México, prácticamente cambio de gobierno significaba crisis, ¿no? Correcto. Había crisis bancarias, crisis de devaluación, crisis inflacionarias. En este momento estamos muy lejos de eso. Hay retos, la economía tiene retos importantes, sin embargo nosotros esperamos que no sea esto el comienzo de una crisis. ¿Qué retos podemos esperar? Obviamente tenemos un reto, el primero que nace es el déficit fiscal que se está generando en el gobierno federal, fuerte, ¿no? sí. Ese es un tema que debemos de ponerle mucha atención. En este año esperamos que el déficit fiscal esté cerrando en torno al 5 o 6% del PIB. Que para los que no hayamos tenido este contexto histórico de cuánto significa esto, es el déficit fiscal más alto desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Okay. Es un déficit fiscal muy alto. También tenemos un reto en la parte de tipo de cambio. Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos elecciones en puerta el 5 de noviembre allá, y también tenemos un reto en torno a las reformas constitucionales que se han venido dando en los últimos meses, que también representan una coyuntura para las empresas y para las personas en nuestro país. Desde el punto de vista del tipo de cambio, que ha tenido una variabilidad importante, que ha mostrado en momentos fortaleza y de repente algo de volatilidad, desde su óptica hacia dónde se está moviendo o de qué depende el rumbo que tome en los siguientes meses. Esa es la pregunta del millón. Es la que siempre nos gusta mucho contestar. Somos especialistas en eso. Mira, el tipo de cambio, hay que recordar dos cosas bien importantes. El peso mexicano es la divisa más líquida de los mercados emergentes, es decir, todos los días, para que la gente nos entienda y tenga magnitud de la importancia del tipo de cambio, todos los días se transaccionan entre 105,000 y 120,000 millones de dólares, todos los días. De estas operaciones, el 80-90% ocurren en el extranjero. Por eso las cosas que pasan fuera de nuestro país son las que más le impactan al tipo de cambio, más de lo que pasa en nuestro país. Es un dato La muy segunda, relevante. así es. La segunda, opera 24/7. O sea, opera en los mercados financieros las 24 horas del día. Tú puedes comprar pesos desde el domingo a las 5 de la tarde y prácticamente hasta el viernes a las 4:30 de la tarde. Y eso es bien importante porque a pesar de que es una moneda muy líquida y a pesar de que es una moneda que está sujeta a muchas presiones, el tipo de cambio también representa una alta volatilidad para las empresas. Ahora, ¿qué tenemos en puerta? Hay dos fechas y a mí me gustaría que las personas y las empresas lo tuvieran muy en el radar. La primera es el 5 de noviembre. Son las elecciones en Estados Unidos. Nosotros en Banco Base hicimos un estudio, quisimos hacer un análisis para poder replicar qué pasaría si el escenario del 2016, recordarás que en el 2016 estuvo Trump frente a Joe Biden. Así es. No, perdón, frente a Hillary Clinton. Sí. Perdón, estaba Trump frente a Hillary Clinton y en el 2024 está de nuevo Trump frente a Kamala Harris. Hay algunas similitudes. Tenemos a un candidato republicano que es Donald Trump
como aspirante a la candidatura de la presidencia. Está una mujer en el Partido Demócrata, también como en el 2016. Hay un sentimiento nacionalista también en Estados Unidos. Hay que recordar también que Kamala Harris fue una de las pocas senadoras demócratas que votó en contra del TEMEC cuando se aprobó en Estados Unidos. Correcto. Hay que recordar también que venimos de una elección federal en México, que también representó una alta volatilidad para el tipo de cambio. Pasamos de 16.28, que fue el tipo de cambio más bajo en abril, a casi 20 pesos unos días después de la elección aquí en México, ¿no? Así es. ¿Qué se parecen? Tienen estas similitudes, ¿no? Hay un discurso por ahí que los candidatos en Estados Unidos suelen pronunciarse a favor de los aranceles, en contra del libre comercio, que cada quien va a hacer una apuesta mayor para aranceles a las importaciones en Estados Unidos. Eso es una similitud muy importante que tiene el 2024 con el 2016. Bajo ese escenario, construyendo cómo se comportaría el tipo de cambio en el 2024 si fuera la misma historia en el 2016. ¿Cuál es la historia? Recordarás que en el 2016 todo el mundo creía que iba a ganar Hillary. ¿Te acuerdas que era como lo dábamos por hecho, ¿no? La probabilidad más grande. La probabilidad y las encuestas apuntaban a que Hillary Clinton iba a ganar. Dicen que ella tenía hasta preparado su ya fiesta, tenía el discurso y todo. Y sorpresa, sorpresa, en la noche gana Trump, en los estados bisagras, obviamente estos que determinan la elección en Estados Unidos, gana el candidato republicano y tiene un coletazo contra el tipo de cambio. Ahora estamos en un escenario muy, muy similar. La gran mayoría de las encuestas en Estados Unidos apunta a que Kamala Harris tiene una ligera ventaja sobre Trump. Esta ventaja se irá haciendo más grande o más chica a lo largo de lo que falta del periodo electoral y se irá moviendo conforme pasen los debates. Pero ese escenario, ese parecido que tiene con las elecciones del 2016, nos obliga a pensar o imaginar qué pasaría con el tipo de cambio si pasa esta victoria sorpresiva en un segundo mandato de Donald Trump. Y es lo que esperamos. Bajo este escenario, bajo estos supuestos, el tipo de cambio debería de tener un comportamiento alcista. El dólar se debería, si pasa este supuesto de que gana Donald Trump de nuevo, de que hay una sorpresa sobre los resultados electorales en Estados Unidos, solamente por ese componente, quitando todos los otros factores, el tipo de cambio debería de fluctuar entre el 20.50 hasta el 21.38 para los días después de la elección de noviembre. Esa es la primera fecha clave. El 5 de noviembre, la elección en Estados Unidos. Entonces, desde lo que estamos en este momento, niveles de 19 y medios, se podría hasta 21 bajos, digámoslo así. Digamos que podíamos ver en el peor de los casos, en el escenario más pesimista, 20.50 a 21.38. En ese rango. En ese rango de tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque pues obviamente un discurso proteccionista, un discurso que no abona al libre comercio, pues obviamente tiene un impacto importante sobre nuestra economía, ¿no? La segunda fecha, Roberto, la segunda fecha es el 15 de noviembre. Es la presentación o es el límite para que la Secretaría de Hacienda presente el paquete económico del 2025. Ya para México. Para México, en nuestro país. Es el primer paquete económico de la nueva presidenta, de Claudia Sheinbaum, y las agencias calificadoras, los mercados estarán muy atentos a cómo está dibujando la política fiscal y la política económica el nuevo gobierno. Esas son las dos fechas relevantes para nosotros. ¿Y ustedes cómo lo están viendo desde esa óptica? ¿Qué creen que va a pasar ahí? Mira, parto desde el punto, hay un déficit fiscal del 6% del PIB, más o menos ese es el rango donde se va a cerrar. Para explicarle a las personas, el gobierno está gastando más de lo que recibe, ¿vale? Lo cual no es sano desde ninguna óptica. Ni para las personas, ni para las empresas, ni para el gobierno. Nunca es sano gastar más de lo que ganas. Este déficit se financia a través de deuda o de más impuestos. Eso es lo que tiene que pasar. Sí. Hay que recordar también que hay ciertas obras prioritarias, ciertos programas sociales que ya están como un derecho en la Constitución y que no se pueden retirar. Correcto. Entonces, eso complica un poco más hacer ajustes en el paquete económico para ir reduciendo este déficit. Y esa disciplina fiscal es compleja derivado de las prerrogativas que ya existen. Exactamente. Y es algo... es un reto muy grande para la Secretaría de Hacienda poder balancear este presupuesto. Hay de dos sopas nada más. O aumentamos impuestos, aumenta la recaudación fiscal, aumenta el pago de impuestos de las personas y de las empresas, que ha declarado la presidenta que no habrá una reforma fiscal en el corto plazo, o reduces el gasto.
o bueno, la tercera es no hacer nada, ¿verdad? Esa es también siempre una alternativa. Sí. A partir de eso, nosotros estimamos que podría haber recortes en la inversión fija bruta que equivalgan más o menos al 1% del PIB. Okay. Las agencias calificadoras, y quiero platicarle a las personas, a tu público, porque es importante, las agencias calificadoras son las que nos dan el rating para nuestra deuda, para la deuda que emite nuestro país. Sí. Entre peor sea la calificación, más tasa vas a pagar por los créditos que puedan pedir. Con más riesgo. Exacto, hay más riesgo, hay una percepción de riesgo mayor. Estas agencias calificadoras han declarado que esperan que este paquete económico para el siguiente año tenga un déficit del 3.5% del PIB. Ok, que reviertan el nivel que estamos un poquito, que vaya reduciéndose para ir alcanzando el equilibrio fiscal a lo largo de los siguientes años. Se antoja difícil y se antoja un reto muy importante para la Secretaría de Hacienda. El recortar 1.5 a 2.5 puntos porcentuales es una cantidad brutal de dinero. Si vienes gastando a un cierto ritmo y decir freno el barco y lo vamos a restringir, pues es un tema que suena difícil porque a alguien le tienes que pegar con esa reducción. Exactamente. Y ese es el gran reto que esperamos que se defina o que se descubra el próximo 15 de noviembre, que es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda presente su paquete económico. El calendario para estar al pendiente. Bien importante, porque luego después de esta fecha vienen las agencias calificadoras a revisar su calificación o emitir su opinión sobre el paquete económico. Oye, y desde esta óptica y en el análisis que haces de las posibilidades de qué sucede ante el escenario de que ganara Trump sorpresivamente, como sucedió en la ocasión anterior, ¿qué pasa si gana Kamala Harris? Mira, creemos que la relación del Partido Demócrata es, voy a ponerlo así, un poco más institucional que tener enfrente a un candidato del Partido Republicano. Okay. Hay que recordar algo. La relación económica entre México y Estados Unidos se desarrolla dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Hay en el 2026 una cláusula de revisión, no de renegociación. No se van a sentar a renegociar el tratado. Hacer algunos ajustes. Revisión, oye, ¿cómo vas? Yo creo que podemos modificar esta parte. Yo creo que a mí me gustaría que tuviéramos esto en consideración. Esa parte nos deja tranquilos, ¿no? No puede haber o no debería de haber una muerte súbita en el Tratado de Libre Comercio para los siguientes años. En el 2026 se revisa y con esto, con una candidata o con una presidenta del Partido Demócrata, creemos que la relación podría ser un poco más tersa, ¿no? Porque aquí en México tenemos también por primera vez una presidenta en el gobierno federal. Eso es como creemos que pueda llevarse a cabo una relación comercial en caso de que ganara Kamala Harris. Ahora, vuelvo al comentario. Kamala Harris fue de las pocas senadoras demócratas que votaron en contra del TEMEC. Y una parte que le preocupaba mucho a Kamala en ese momento era el tema laboral. Así es. Cómo se desempeñaba el tema laboral en México y la competencia que tenían los trabajadores mexicanos frente a los trabajadores americanos. En ese sentido, ¿consideras que el que tengamos un escenario con dos mujeres al mando de los países vecinos pudiera generar sinergias que favorecieran? A diferencia de un Donald Trump que tiende a ser mucho más visceral, decir mucho más lo que piensa, inclusive a romper muchos protocolos, en ese sentido lo ves que puede ser más sinérgico, por decirlo de alguna forma. Sin duda, creo que tener a dos mujeres al frente de los gobiernos de Estados Unidos y de México, claro que siempre es una buena noticia, ¿no? Creo que da oportunidad y da espacios para un mayor diálogo y una mayor comunicación. Hay que recordar algo también de Trump. Para bien o para mal, a Trump ya lo conocemos. Ya sabemos que el malo conocido. Es el malo conocido, ¿no? Ya sabemos que es una persona que le gusta la estridencia, es un negociador muy duro, eso sí es bien importante recordarlo. Tiene un equipo que lo arropa y que tiene obviamente visiones muy diferentes a las que tenemos nosotros sobre cómo se debe de desarrollar la relación entre países, pero finalmente es una persona que te dice lo que va a hacer, ¿vale? No te anuncia o no te juega un poquito chueco. Eso no le quita también que pueda ser un tema, un punto muy importante. También hay que recordar que es su segundo mandato. Sí. Y es el segundo mandato sin posibilidad a una reelección. En Estados Unidos, típicamente un presidente no se puede reelegir para un tercer mandato. Correcto.
Entonces, eso también representa otro factor de riesgo porque pues, va a tener 4 años para él llevar a cabo su agenda de gobierno. Programa, así es. Y el programa de gobierno, tú recordarás, Roberto, en el cuatrienio anterior donde estuvo Trump, pues era como el déficit comercial era una preocupación muy importante para el Partido Republicano. Y ahora el déficit comercial más grande que tiene Estados Unidos es con nuestro país, correcto, es con México. Entonces hay que estar muy atentos. Sí, anterior era con China y ahora lo tenemos con México y seguro en ese sentido de querer volver a regresar los empleos a Estados Unidos y que ese control del déficit pudiera generar algunos movimientos hacia la relación bilateral que tenemos comercialmente hablando. Exacto. Creemos que finalmente el TEMEC es un producto de él, ¿no? Él lo hizo. Él junto con los negociadores y el gobierno de México y Canadá lo formularon, lo plantearon y lo aprobaron. O sea, es algo producto de él. Se antoja muy difícil que vaya a, digamos, renegar o vaya a estar en contra de algo que él hizo. Es difícil. Pero no deja de estar ahí el peligro latente de también ver medidas mucho más estrictas y mucho más contundentes hacia ciertos temas que nuestro país tiene como pendientes en la relación bilateral. ¿Las empresas deberían de estar invirtiendo en México en este momento? ¿Hay que confiar? Siempre. Yo siempre, en estas conferencias que de repente damos y cuando tenemos a clientes o empresarios frente a nosotros, yo siempre les recuerdo que la economía mexicana y los mexicanos somos muy resilientes. Así es. Creo que siempre en estos eventos o en cualquier coyuntura hay oportunidades. Nosotros vemos un escenario, de desaceleración económica, sí. No queremos pretender que vamos a crecer al 4% el siguiente año, no. Sí puede existir una desaceleración en el crecimiento económico. ¿Hasta cuándo lo ven? ¿Hasta qué niveles? Mucho va a depender de cómo se estructura el paquete económico. Claro. Esta desaceleración económica también ya comenzó a tener señales a partir del trimestre 2 de este año. Pero creemos que este año la economía mexicana va a crecer 1.3% y el próximo año nuestro rango estimado, el rango más probable es del 0.8% de crecimiento económico. Para casi la mitad de esto. Casi la mitad. Ahora, no es una recesión, no vemos una recesión en puerta. Sí podría haber si se complican algunos factores económicos. Pero insuficiente para las necesidades del país. Exactamente. Sin embargo, creemos que esta desaceleración tendría su principal impacto en el 2025, también derivado del recorte en el gasto que tendría que hacer el gobierno para poder balancear o compensar este déficit fiscal del 2024. ¿Esta transmisión de desaceleración viene de Estados Unidos o también es un tema de esta disminución en el gasto? Fíjate, son dos cosas. Creemos, y esto es algo bien importante, tradicionalmente cuando Estados Unidos crece, México le va muy bien, porque una gran parte de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Los datos que tenemos hasta este momento indican que la economía americana sigue con una buena tasa de crecimiento, está creciendo a ritmos por encima del 3%, con una sólida recuperación en el empleo. Las nóminas agrícolas, el mercado laboral americano sigue con mucho dinamismo, generando una buena cantidad de empleos. Y también una tercera buena noticia es que la inflación está cediendo. Recordarás que este tema de la inflación fue muy importante en el 2020, 2021 y 2022, ¿no? Correcto. Inclusive alcanzando números de doble dígito que no se veían desde 1980 en Estados Unidos. Parece ser que también la inflación comienza a converger hacia los niveles de la Reserva Federal y pues es una muy buena noticia. Más bien, en este caso, la desaceleración viene del dinamismo del mercado interno, del mercado mexicano. La disminución que se está teniendo. Y esto es por la incertidumbre que hay. Y esto está generando inclusive que se estén frenando inversiones. Mira, en mi punto de vista, en mi particular punto de vista, creo que esta desaceleración proviene principalmente de dos sectores. Primero, el sector de construcción, que también es un sector que se ha visto afectado en los últimos años, ha tenido un dinamismo económico mucho menor al que en promedio tenía en otras épocas, en otros sexenios. Y el segundo también viene de la parte de las transferencias. Una buena parte del gasto de las personas proviene específicamente de remesas y específicamente de transferencias directas de gobierno. Entiendo. A la hora de hacer un recorte o cuando el gobierno frena su inversión, pues también comienza a frenarse el efecto multiplicador de esta inversión pública. De ahí proviene esta desaceleración económica.
Desde la óptica que ustedes tienen y su análisis, que me parece muy, muy puntual, ¿deberían las personas pensar en diversificar su patrimonio? ¿México es un lugar que se debe tener el 100% de los recursos o hay que buscar otras alternativas en países? Mira, creo que el llamado a la inversión siempre va a ser en nuestro país. Creo que, sin embargo, tenemos que tener muchas o diversificar las fuentes de ingreso en donde estamos invirtiendo nuestro patrimonio. Las empresas deben de estar buscando, y esto no es con desaceleración o con crecimiento, siempre debe de tener una capacidad de diversificar sus fuentes de ingreso. También las personas. Siempre será una mejor alternativa invertir en nuestro país. Creo que no hay mejor lugar para invertir que donde vives, donde tienes el acceso al patrimonio lo más rápido posible. Pero hay que ser inteligentes, ¿no?, para esta inversión. Y en ese punto creemos que una diversificación del portafolio de las personas, decir, oye, tengo este dinerito, una parte lo tengo en renta variable, otra parte en renta fija, una parte lo tengo en propiedades, una parte la tengo en ciertas cosas, siempre es lo mejor. ¿La reforma al Poder Judicial está afectando la percepción de nuestro país? Mira, justo nosotros somos muy activos en acompañar tanto al sector público como al sector privado en promocionar a nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos y creemos que no hay otro lugar mejor para invertir que en México. Lo que hemos percibido es que la reforma al Poder Judicial genera mucha incertidumbre. Y genera incertidumbre porque a pesar de que ya está aprobada en lo general, faltan las leyes secundarias, falta construir el andamiaje que va a aplicar esta reforma en la vida diaria de las personas y de las empresas. Ese es el punto que nos hace falta. Hay gente que dice que van a tener 400 boletas para elegir jueces y hay 200, o sea, todavía falta definir ese tipo de cosas. México sigue siendo atractivo para invertir, ¿eh? Hay que recordar que estamos pegados al principal mercado global, que es Estados Unidos. Tenemos una mano de obra, un talento humano altamente calificado. Tenemos un bono demográfico que sigue siendo importante. Las empresas, cuando hemos ido a visitar o en estas reuniones que tenemos frecuentemente en el extranjero, el mensaje no es, ya no me gusta México. El mensaje es, quiero ver qué va a pasar. Quiero tener muy claro cuál es la narrativa. ¿Hay un stand-by por parte de las empresas en este momento? La gran mayoría sí. Siguen llegando nuevas inversiones, esa es una realidad. A nuestro país llegan inversiones todo el tiempo, pero sí hay un sentimiento de quiero ver qué pasa. Me sigue gustando México, me gusta mucho México como un destino de inversión, pero quiero ver qué pasa. Quieren tener más certidumbre. Creo que todos nos lo estamos preguntando, ¿no? ¿Bajo qué andamiaje va a estar construida la reforma al Poder Judicial? Y eso sin duda va a ser un determinante para que estas empresas definan o no si van a venir a México. Ahora, ojo, esta definición de invierto o no en México son decisiones que se tomaron hace muchos años. Yo siempre pongo el ejemplo de que una inversión extranjera en nuestro país es como un matrimonio. Las empresas se casan por 15, 20, 30 años en nuestro país. No puedes desmontar una fábrica en 2 meses, ¿verdad? No te puede salir tan pronto. Entonces son decisiones que se toman a lo largo de mucho tiempo y que una vez tomadas, listo, te casas con el país 25, 30 años. Entonces creemos que las empresas, lo que nos han platicado cuando participamos con estos foros en el extranjero, con la iniciativa pública, con la iniciativa privada, es, me encanta México, apuesto por México, pero quiero ver en qué va a terminar estos puntos sobre las IES de la reforma al Poder Judicial. Las empresas se ven muy afectadas por la volatilidad, sobre todo, y muchas de ellas por el tipo de cambio, dependiendo si sus obligaciones están en dólares o si sus ingresos están relacionados con el dólar también, pero también con algunos commodities. ¿Cuál es la estrategia que están sugiriendo ustedes que deben de seguir las empresas en este momento? Es una excelente pregunta y siempre me gusta contestarla con, a ver, nosotros no controlamos el tipo de cambio, no controlamos la tasa de interés, no controlamos el precio de los commodities. Esa es una realidad. Estos se van a mover bajo las leyes del mercado. Correcto. ¿Qué sí controla una empresa? ¿Qué sí controla una persona? Su presupuesto. El presupuesto es lo que debe de ser la guía para poder definir qué es un buen o qué es un mal tipo de cambio. Hay muchas empresas, por ejemplo, en estos momentos que estamos ya en el último trimestre del 2024, que comienzan a hacer presupuestos y proyecciones para el 2025, ¿no? Correcto. Y yo siempre les digo que nuestra estrategia es cúbrete. Una cobertura es el vínculo entre presupuesto y la realidad. Así es. El presupuesto hecho de la forma más diligente posible, que vive en un documento, que vive en un papel de trabajo,
es una servilleta. No sirve para absolutamente nada, sirve para determinar un precio, nada más. Si no hacemos que esta cobertura sea el vínculo entre este presupuesto que requiere mucho trabajo porque tienes que tomar en cuenta la competencia, tienes que tomar en cuenta tu margen de contribución, tienes que tomar en cuenta cuáles son las proyecciones de venta para el próximo año, si no lo trasladas al plano real, se va a convertir en una servilleta muy cara. Lo que nosotros recomendamos siempre es, oye, ya tienes tu presupuesto, acércate con los expertos para que encontremos un traje hecho a la medida. Y ese traje hecho a la medida lo que va a hacer es que, independientemente de lo que pase con el tipo de cambio, que nunca es una certidumbre, nadie podemos decir, podemos estimar, podemos crear escenarios, pero los mercados se comportan como ellos vayan a decidir. Si no nos acercamos con las empresas y las empresas no se acercan con expertos que les puedan ayudar a trasladar este presupuesto a la realidad, va a seguir sujeto a que si el tipo de cambio baja y eres importador, te va a ir muy bien, si eres importador y sube, te va a ir muy mal. Quitémonos ya ese factor de riesgo de las empresas. Es nada más tener un seguro para que la tesorería de la empresa no vaya a sufrir con la volatilidad que hay en los mercados. Esa es la principal recomendación. Creemos una estrategia de cobertura para que no vayas a perder dinero por cualquier circunstancia que pueda pasar y que no esté en tus manos. Yo siempre les invito a los clientes, a las empresas, oye, ¿por qué compras un seguro de carro? No lo compras porque te vas a ir a chocar con el primer poste. Lo compras porque si chocas, no quieres tener una afectación en tu patrimonio. Es exactamente la lógica para una cobertura cambiaria. No lo compras porque estamos esperando que el tipo de cambio se vaya a ir a las nubes. Lo compras porque tienes una operación que todo el tiempo está sujeta a las reglas del mercado y que tú no controlas. Así de sencillo. ¿Y es caro generar una estrategia de esta naturaleza? No, fíjate que hay mucha diversidad de productos, hay estrategias de cobertura sin costo, hay otras estrategias de cobertura que funcionan como un seguro. Pagas una prima y tienes el derecho de ejercer o no ejercer tu cobertura. De acuerdo a lo que suceda. De acuerdo a lo que suceda. Pero realmente la asesoría, si te acercas con Banco Base, es totalmente gratuita. Nosotros tenemos expertos en divisas y derivados y te va a servir para que puedas hacer una estrategia de cobertura a la medida de tu empresa. Tú eres experto en finanzas, con un gran conocimiento en economía, en tu aprendizaje que has tenido. ¿Cuál sería un consejo financiero que le puedas dar a la gente que nos esté viendo de manera que pueda mejorar sus finanzas a futuro? Me parece bien importante, lo voy a dividir en dos, para personas y empresas, ¿vale? Perfecto. Vale, para que lo podamos dividir en dos. Para las personas, necesitamos comprender cómo funcionan los créditos. Creo que es bien común que las personas abusemos de repente del crédito y luego nos cueste mucho trabajo pagarlo. Yo siempre les he dicho, siempre soy particularmente el de tarjeta, ¿no? Que es uno de los que más tienen. Es de las cosas más peligrosas que hay si no las sabes manejar correctamente. Correcto. La tarjeta de crédito no es una fuente de ingreso, es una fuente de pago. Eso es bien importante. Te va a ayudar a pagar cosas que eventualmente las tengas que saber, que las tienes que reponer. Correcto. Yo siempre le digo a las personas, les recomiendo a mis amigos, a los colaboradores, seamos totaleros a la hora de pagar la tarjeta de crédito, porque es la principal fuente de estrés financiero que tienen las personas. Si la sabes utilizar bien, es una gran arma, es una buena herramienta de compra. Ahora, para las empresas, bien importante, a mí me da la impresión que de repente subestimamos la importancia del tipo de cambio. Las operaciones de compraventa de divisas son bien comunes. Las hacen muchas empresas todos los días. Así es. Y es la principal fuente por donde se va el capital de trabajo. Tú puedes estar pensando que muchas veces las empresas se preocupan más por asegurarse de que tener las fuentes de financiamiento, las líneas de crédito disponibles, que por controlar el riesgo cambiario. Y esa es la recomendación que yo les doy. Es, oye, abre los ojos de todo el riesgo que tienes a la hora de hacer compraventa de divisas y mejor, en lugar como un complemento a las líneas de crédito que las empresas puedan necesitar para financiar su capital de trabajo, también es bien importante que lo controlemos. Porque como lo hacen muy frecuentemente, siempre que compras alguna moneda, algún insumo, algo que esté por encima de tu presupuesto, es capital de trabajo que no vas a recuperar.
Correcto. Y esa parte es la que no vemos, la que no se nos alcanza a ver. Subestimamos ese poder para drenar capital de trabajo y es creo que lo que tenemos que recuperar, retomar esta importancia de las operaciones cambiarias dentro de las empresas. Muchas gracias por eso, Nicolás. Y ya para finalizar, preguntarte, este análisis que comentaste al inicio, comparativo de los escenarios electorales en Estados Unidos, ¿se lo podemos compartir a la tribu? Con mucho gusto, claro que sí. Es para que tomen decisiones, es para facilitarles las decisiones de cara al segundo y al último trimestre del 2024 y nos va a dar mucho gusto que también los podamos acompañar en ese proceso. Pues ya lo saben, déjenos un mensajito y con todo gusto les hacemos llegar este estudio, este análisis que tan amablemente nos están compartiendo nuestros amigos de Banco Base a través de Nicolás Eguiarte. Nicolás, de verdad, un placer haberte tenido aquí en Aldea Financiera. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Para que regreses pronto, tal vez después de las elecciones, para que nos digas, ahora sí confirmado el escenario y tal vez después del día 15 que tengamos el paquete económico, ver qué pinta para nuestro país en el 2025. Si me invitas, yo voy a estar aquí encantado. Aquí es tu casa siempre y bueno, pues de verdad, un placer haberte tenido. Muchas gracias por la invitación. Y llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos sus comentarios. Transmite este programa, compártelo de qué manera que más gente pueda aprovechar los conocimientos que aquí nos ha compartido Nicolás Eguiarte. Y bueno, nos despedimos en esta ocasión, no sin antes desearte que tengas un día con tendencia positiva. Nos vemos pronto.